Listo. Buenas noches. Eh, esta noche, pues siguiendo con nuestros tópicos selectos en la revisión de temas fundamentales de la insuficiencia cardíaca, y nos reunimos para hablar de un tema muy importante que es la transición de la hospitalización al alta en insuficiencia cardíaca. Hoy agradecemos el patrocinio de Pfizer como patrocinador de este evento de webinar. Esta noche van a conocer todos los secretos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es frase de mi doctora Clara. Y para eso, pues contamos con un panel muy selecto de expertos. Nos acompaña esta noche entonces la doctora Clara Inés Aldarriaga, conocida por todos. Ella es especialista en medicina interna, cardiología e insuficiencia cardíaca. Es líder del programa de insuficiencia cardíaca de la clínica CardioBit, jefe del programa de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesora asociada de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña el doctor Ale Rivera Toquica. Él es especialista en medicina interna y cardiología, es magíster en epidemiología, trabaja en el Centro Médico para el Corazón, Clínica Los Rosales de Pereira, es docente de posgrado en medicina interna, medicina y crítica y cuidado intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira, y es el presidente actual de la seccional del Eje Cafetero y de nuestro capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar. Y pues mi nombre es Carlos Arias, yo soy médico especialista en medicina interna y cardiología, tengo una maestría en epidemiología y soy el líder de falla cardíaca de clínicas Colsanitas. Entonces, ¿por qué tratar la insuficiencia cardíaca requiere un plan? Y eso es lo que nos trae el tópico de hoy, y es entender que esto requiere que sea un proceso muy organizado desde el punto de vista asistencial, en el cual esta enfermedad la abordemos desde el momento en que tenemos el paciente hospitalizado para buscar dos objetivos principales. Uno, evitar nuevas hospitalizaciones y prevenir la progresión de la enfermedad en los pacientes que ingresan o reingresan por esta condición, entendiendo que esto debe iniciar desde el momento en que tenemos el paciente hospitalizado, que necesitamos de un recurso de un grupo multidisciplinario, que debemos buscar, que es lo que vamos a discutir, cuál es la optimización de la terapia para esa transición, tener un plan de ruta absolutamente claro para el alta, entender y tratar de dar un impacto importante con el uso de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, concatenar o dar una precisión y una seguridad de una cita precoz en nuestras unidades de insuficiencia cardíaca, tener claramente establecido cuáles son los procedimientos después del alta, dentro de ese periodo que hemos denominado de vulnerabilidad, que varía en cada paciente, pero que tenemos establecido que por lo menos es entre los primeros 30 días. Entonces, si tenemos estos, entendemos que la hospitalización no puede estar desconectada del seguimiento ambulatorio, y la palabra clave esta noche es la transición. Entonces, dentro de la metodología que vamos a desarrollar, vamos a hacer esta presentación a través de un caso clínico didáctico, y vamos a ir revisando toda la evidencia con nuestros dos conferencistas. Entonces se plantea un paciente de 70 años con historia previa de enfermedad coronaria, diabético tipo 2, con insuficiencia cardíaca conocida con un cálculo de fracción de eyección del 20%, quien consulta porque tiene dificultad respiratoria. 2 semanas de evolución. Durante las últimas 24 horas el paciente refiere que la disnea se hace con pequeños esfuerzos, que ha subido 5 kilos en la última semana, refiere que tiene presencia de palpitaciones ocasionales, y dentro de la conciliación de medicamentos vemos que viene medicado adecuadamente con tratamientos con bisoprolol 5 miligramos cada 24 horas, losartán 50 miligramos cada 12 horas, eplerenona 25 miligramos al día y furosemida 40 miligramos al día por su enfermedad coronaria, adicionalmente aspirina de 100 miligramos y atorvastatina de 80 miligramos. A la exploración física tenemos una tensión arterial reportada de 170, una frecuencia cardíaca de 70, saturación de oxígeno 90%,
Se describen unos crépitos en ambas bases pulmonares, ruidos cardíacos que son rítmicos con la descripción de un soplo de localización mitral sistólico, signos de congestión dados por hígado palpable 4 centímetros debajo del borde costal, y las extremidades las describen con edema grado 2 de los miembros inferiores. Dentro del abordaje clínico de paraclínicos iniciales se toma una radiografía de tórax en la que vemos un aumento de del tamaño de la silueta cardíaca, unos signos de cefalización del flujo, de redistribución del flujo y signos de congestión postcapilar, y un electrocardiograma en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y con signos de crecimiento de cavidades izquierdas. Dentro de los paraclínicos, el hemograma es normal, la creatinina es de 1.5, el potasio está en 5 en equivalentes por litro, y el péptido natriurético NT-proBNP lo reportan en 3.000 picogramos por decilitro. Entonces, ¿cuál sería el plan? Entonces, para eso tenemos a nuestro experto. Entonces, hago el cambio, mi querido compañero conferencista. Gracias, Carlos. En esta noche estamos muy emocionados de estar con todos ustedes, conectados desde sus hogares. Yo creo que esta es la mejor manera de poderles mostrar cómo se elabora el plan para poder hacer una buena transición de un paciente desde el hospital hasta el escenario ambulatorio. Quiero saludar también a Alex, decirle que me quedó debiendo el corbatín. ¿Qué pasó en la foto? Nos prometió que iba a tener un corbatín, hoy no lo tiene. La cuarentena ha hecho estragos en todos. Sí, y si Carlos me muestra mi próxima diapositiva, quiero mostrarles que definitivamente este es un paciente en el cual necesitamos tener objetivos a la hora de tratarlo. Ese señor que ustedes están viendo hoy en la emergencia, con 2 semanas de evolución de disnea, que llega con 160 de presión arterial, saturando límite. Tenemos que pensar primero cuál es la causa de la descompensación. Recuerden que si ustedes no identifican qué fue lo que descompensó al paciente, pues ese paciente va a volver rápidamente al hospital. Y recuerden que siempre le echamos la culpa a que el paciente no es adherente a la terapia farmacológica. Y muchas veces se nos pasa por alto buscar otras causas de las cuales Alex nos va a hablar a continuación. Hay que mejorar los síntomas del paciente. Definitivamente este señor está muy congestivo y yo voy a necesitar hacer que se sienta mejor. Tengo que definir si el mejor lugar para tratarlo es el hospital o si puedo manejarlo ambulatorio, y tengo que establecer cuál es su pronóstico para que a largo plazo yo pueda disminuir su riesgo de morirse y de volver al hospital, y esto lo voy a lograr optimizando la terapia. Carlos, contesté tu pregunta. Sí. Esos son los principales pilares pues, del abordaje de este paciente o de este caso tipo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la causa de descompensación? ¿Qué opina el doctor Alex Rivera? Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo creo que, bueno, buenas noches a todos. Este, digamos que es el curso clínico de un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca al servicio de urgencias, en la cual observamos que el paciente va a tener una fase aguda temprana, que es la que está en rojo, resaltado en rojo, en la cual a medida que empezamos el tratamiento médico de este paciente, generalmente tratamiento para la congestión, vemos que la trayectoria va hacia la mejoría de los síntomas y hacia el objetivo que queremos. Pero también este paciente no siempre evoluciona de una forma adecuada, sino que también puede empeorar o puede no mejorar, básicamente, o puede mejorar en parte y posteriormente se estabiliza y no sigue mejorando. Entonces, esos son los diferentes trayectos que puede llevar un paciente con insuficiencia cardíaca, pero a medida que iniciamos el tratamiento, si ustedes observan en la gráfica, en la parte de abajo, al mismo tiempo que se inicia el tratamiento, la fase aguda en el servicio de urgencias, también empezamos lo que está resaltado en verde, que son las terapias guiadas por las guías de práctica clínica, o sea, los medicamentos que ya han demostrado disminución de la mortalidad cardiovascular. Y también vamos pensando también este paciente, cómo podemos coordinar el alta en este paciente. Una vez el paciente se ha compensado y ha superado esa fase aguda, vemos que ya hacemos una transición de los medicamentos intravenosos a los medicamentos por vía oral y como podemos observar, seguimos aumentando la terapia y titulando los medicamentos que han demostrado beneficio en la mortalidad y morbilidad cardiovascular.
y a su vez cada vez vamos planeando el egreso de este paciente hasta que finalmente hemos alcanzado la optimización del tratamiento, damos salida a este paciente. Hay una fase temprana del alta que es importantísima, que tenemos que hacer un seguimiento precoz en este paciente, como vamos a ver en la primera semana, y seguimos titulando nuestros medicamentos y seguimos planeando el manejo de este paciente a mediano y a largo plazo. Y finalmente está ya hacia su derecha la transición de un cuidado crónico, que lo podemos hacer generalmente en las clínicas de insuficiencia cardíaca, y vamos planeando las visitas y el trabajo tanto con el paciente como con el cuidador. Siguiente, por favor. Entonces, siempre que un paciente ingrese a servicio de urgencias, entonces, como en este caso, tenemos que preguntarnos qué fue lo que descompensó a este paciente, porque sabemos que tiene insuficiencia cardíaca crónica que se descompensó, o también pues un paciente que está debutando con insuficiencia cardíaca, y estas son las principales causas por las cuales se puede desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda o se puede descompensar una insuficiencia cardíaca crónica. El síndrome coronario agudo es clarísimo que lo tenemos allí, las taquiarritmias, principalmente la fibrilación auricular, las taquiarritmias ventriculares, una emergencia, una crisis hipertensiva, infecciones que aumentan el gasto cardíaco, el consumo miocárdico de oxígeno, como la neumonía, la endocarditis. Algo muy importante en nuestro medio, aún sigue siendo una de las principales causas de descompensación, es la falta de adherencia a la restricción de sal o de fluidos o de la medicación, o los problemas administrativos también. Muchas veces el paciente pueda que sea adherente al tratamiento, pero su EPS no le administra los medicamentos a tiempo, así como también las taquiarritmias de arritmias, sustancias tóxicas, medicamentos como por ejemplo los AINE, los corticoides, que producen retención de sodio y agua, o algunos medicamentos inotrópicos negativos, o la quimioterapia plus efecto cardiotóxico, también el EPOC, la embolia pulmonar, algunas cirugías y operaciones operatorias, la microbiopatía relacionada con estrés, alteraciones hormonales y metabólicas, principalmente la disfunción tiroidea y la diabetes, los eventos cerebrovasculares. Y algo que también pues, son las causas mecánicas que de pronto en esta época de cuarentena hemos escuchado que han aumentado porque la gente, digamos, presenta un infarto y no está consultando rápidamente al servicio de urgencias. Entonces estamos empezando a ver complicaciones mecánicas que hace varios años no se veían. Si escuchamos también a la gente de Europa, de Estados Unidos, también es una queja o es un comentario también frecuente en los cuales están viendo nuevamente esas rupturas de la pared libre del ventrículo, la comunicación interventricular posinfarto, la insuficiencia mitral aguda, y también puede incluirse ahí los traumatismos o la incompetencia de válvulas nativas o protésicas por infecciones, por ejemplo, endocarditis o trombosis. Sigamos con la siguiente, Carlos. Entonces, esto es como el enfoque. Entonces, llega el paciente al servicio de urgencias. Digamos que tenemos un paciente que sospechamos de insuficiencia cardíaca aguda. Hay que descartarlo primero, es causas que amenazan la vida, ¿sí? Vigilar el estado hemodinámico y lo que llamamos la primera hora dorada, en la cual es muy importante ese paciente, así como en el infarto también se hace la promoción de que hay que reprofundir rápidamente. En nuestro paciente con insuficiencia cardíaca aguda también el tiempo es músculo, hay que manejar ligeramente el diurético, es el tratamiento que utilizamos en esa primera hora para manejar la congestión, y eso está directamente relacionado con los resultados durante la hospitalización. Entonces, valoramos si el paciente tiene un choque cardiogénico. Si sí lo tiene, pues obviamente requerirá una asistencia circulatoria, farmacológica y mecánica, pasará a la unidad de cuidados intensivos o la unidad de cuidado coronario. Si no tiene un choque cardiogénico, valoramos la parte si tiene insuficiencia respiratoria. Si la tiene, entonces haremos un apoyo ventilatorio, ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, hospitalización en cuidados intensivos o cuidado intermedio. Si no tiene ni choque cardiogénico ni insuficiencia respiratoria, generalmente ya hemos superado esa primera hora. Sigue la siguiente fase, que es la fase intermedia, que es de la segunda hora, y en la cual podemos utilizar esta mnemotecnia que tenemos ahí, que es CHAM, en la cual vamos a determinar las causas de la descompensación, que fue lo que le mencioné anteriormente, pero esto es como para que nos acordemos de las causas más principales o más frecuentes de descompensación. La C corresponde al síndrome coronario agudo, la H corresponde a las emergencias hipertensivas, la A, arritmias, tanto bradi o taquiarritmias como vimos, la M son causas mecánicas agudas, que ya les mencioné, la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, la C y B, la insuficiencia mitral aguda, y la P es embolismo pulmonar. Si las tiene, pues tenemos que iniciar un tratamiento específico para eso y hospitalizar al paciente, y seguimos con el proceso diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y si no tiene ninguna de estas causas, pues tenemos que, en primer lugar, hacer el diagnóstico si tiene insuficiencia cardíaca aguda o no, y tratar de establecer la etiología y la causa, o descartar definitivamente la insuficiencia cardíaca aguda en este caso. Siguiente. Ay, perdón.
Bueno, creo que... Ah, bueno, perfecto. Listo. Sí. Fue un problema ahí. Físico. Problemas técnicos. Entonces, ahí Clara nos había comentado, entonces, ¿tú nos puedes contar qué pacientes requerirían ese manejo hospitalario? Perfecto. Bueno, quiero decirles que recibí una pregunta de un colega que nos escribe desde Venezuela. Quiere saber si la terapia farmacológica de este paciente es la óptima. Yo quiero decirle que podemos modificar varias cositas y al final de la conferencia vamos a retomar esta pregunta. Bueno, es súper importante saber si este paciente necesita quedarse en el hospital o si desde la emergencia podemos enviarlo a su domicilio. Recuerden que gracias a los programas que tenemos de insuficiencia cardíaca funcionando en muchos centros del país, es posible a veces abortar una crisis desde la emergencia con un uso adecuado del diurético y no necesariamente el paciente tiene que quedarse hospitalizado, especialmente en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en este momento. Pero si Carlos me muestra mi próxima diapositiva, yo quiero mostrarles a ustedes cuál es la propuesta que existe respecto a qué pacientes deben quedarse en el hospital. Miren, ese es el triaje que nos propone la Sociedad Europea de Cardiología sobre cómo identificar el riesgo de esos pacientes que llegan a la emergencia. Miren ustedes que varias de estas opciones el paciente sería susceptible de manejarse de manera ambulatoria. ¿Quién es un paciente de bajo riesgo? Entonces, miren, siempre la primera pregunta que tenemos que hacernos es lo que Alex ya nos dijo. Obviamente si está hipotenso, si está hipóxico, si tiene un síndrome coronario agudo y necesitamos tratarlo en el hospital o si tiene un deterioro severo de la función renal, pues ese paciente es de alto riesgo y debería quedarse hospitalizado. ¿Dónde va a estar? Puede ir a cuidado intensivo o puede ir a un lugar como cuidados intermedios, dependiendo de si va a necesitar ventilación mecánica o si va a necesitar soporte mecánico circulatorio o inotrópicos. ¿Quién es un paciente de riesgo intermedio? Entonces, miren, ese paciente que no está inestable, pero que tiene comorbilidades significativas. Les pongo ejemplos: enfermedad renal, diabetes. Si ese paciente tiene barreras para el autocuidado, es un paciente que depende de otros, no tiene unos cuidadores adecuados. Y si no respondió a ese manejo inicial que yo le voy a hacer en la emergencia, que Alex nos va a contar cuál debería ser, entonces ese paciente también debería quedarse en el hospital. ¿Y qué pacientes se podrían manejar ambulatorios y se podrían ir a su casa? Los que no tienen comorbilidades significativas, están estables hemodinámicamente y respondieron al tratamiento que yo le di en urgencias. Entonces, en la siguiente diapositiva les resumo cuáles son entonces los criterios de hospitalización en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacientes que necesitan soporte hemodinámico, soporte ventilatorio, que tienen una causa que amerita que se queden en el hospital, como un síndrome coronario agudo. Pacientes que no respondieron al tratamiento en urgencias o que tienen barreras para el cuidado ambulatorio. ¿Contesté tu pregunta, Carlos? Perfectamente, de manera extensa. Bueno. Bastante bien y claro. Voy a ser más breve. Bueno, Alex, la siguiente pregunta es con respecto a este paciente. Mencioné que venía con un manejo médico que podría uno considerar óptimo, pero en estas condiciones de descompensación, ¿qué podemos responder sobre la suspensión de beta bloqueador o de IECAS o de área 2 cuando se ingresan al hospital? ¿Qué piensa usted? Bueno, entonces, eso digamos que siempre es un reto que nos enfrentamos cuando tenemos un paciente descompensado. Digamos que anteriormente, cuando un paciente llegaba descompensado por insuficiencia cardíaca, lo primero que hacíamos era suspender el beta bloqueador. Y posteriormente vimos en los estudios que fueron saliendo que esos pacientes a los cuales suspendíamos el beta bloqueador, pues tenían un mal pronóstico, tenían mayores efectos adversos. Entonces, lo que hemos ido aprendiendo con el transcurso de los años es que en el paciente que está con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, siempre y cuando no esté en choque cardiogénico, no tenga signos de bajo gasto cardíaco, o sea, puede ser un Stevenson vein como el que estamos viendo allí, en ese grupo de pacientes debemos continuar el beta bloqueador, a no ser pues que, como les explico, que esté en choque cardiogénico, que tenga una hipotensión arterial sintomática o signos de bajo gasto cardíaco. Hay que tener en cuenta que a veces, cuando tenemos esos pacientes que persisten con síntomas congestivos, que consideramos que puede estar refractario a los diuréticos, ahí sí de pronto podemos considerar de pronto disminuir la dosis del beta bloqueador a la mitad y obviamente si el paciente sigue deteriorando, si consideramos que va a requerir una terapia neutrópica intravenosa, pues también suspendemos el beta bloqueador. De pronto en el grupo de los pacientes que reciben levosimendan, en ese grupo de pacientes podríamos mantener el beta bloqueador con una vigilancia estricta del estado hemodinámico porque obviamente son mecanismos de acción diferente.
como digamos que cuando se utiliza dobutamina o una catecolamina, pues sí, obviamente va a chocar con el efecto farmacológico del beta bloqueador. Si tenemos un paciente que no estaba tomando beta bloqueador o que por alguna razón decidimos suspenderlo, entonces, ¿cómo podemos reiniciarlo o cuándo lo podemos iniciar? Lo ideal es que este paciente pues ya no tenga terapia inotrópica intravenosa, o sea, es un paciente que debe estar estable ya, sin síntomas congestivos y en ese momento pues vamos a iniciar el beta bloqueador, teniendo en cuenta siempre que aquel paciente que ha requerido una terapia inotrópica intravenosa y que realmente ha estado en cuidados intermedios, por ejemplo, es un paciente de mayor riesgo y en ese grupo de pacientes tenemos que ser más cautos con el reinicio del beta bloqueador y recordar que en este grupo de pacientes siempre el beta bloqueador tiene un efecto hemodinámico agudo en el cual disminuye el gasto cardíaco y aumenta las presiones de llenado y eso podría aumentar los síntomas. En la siguiente diapositiva vamos a ver que los pacientes lo que necesitamos es titularlo a dosis bajas. ¿Sí? No se inicia con la dosis más alta de beta bloqueador, sino que iniciamos con dosis bajas y vamos titulando lentamente de acuerdo al estado hemodinámico. Tener en cuenta que la titulación del beta bloqueador es un plan de la hospitalización, o sea, tiene que estar dentro de nuestro plan de manejo en la parte intrahospitalaria y a su vez, si no alcanzamos a lograr las dosis adecuadas de beta bloqueador, es un plan que debe quedar claro en el momento de la salida, en el momento del alta, para el seguimiento, ya sea por una clínica de insuficiencia cardíaca o por un médico de atención primaria o el médico de la EPS. Eso tiene que quedar claro en ese grupo de pacientes. No está claro, siempre decidimos que iniciamos primero el beta bloqueador o el inhibidor de la ECA o el ARA2. No hay ninguna ventaja de iniciar uno u otro. De pronto, si el paciente tiene enfermedad coronaria o una taquiarritmia, pues preferimos iniciar el beta bloqueador, o si el paciente es diabético, pues podemos iniciar de pronto con el IECA o si está indicado el ARA2 por contraindicación del IECA, pero digamos que en general se considera que los dos medicamentos no tienen una ventaja de iniciar uno u otro. En la siguiente diapositiva entonces vamos a ver la parte de los IECA y de los ARA2. Sabemos que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel fundamental en el tratamiento médico óptimo recomendados por las guías de práctica clínica en los pacientes con insuficiencia cardíaca por pasión de eyección reducida y al igual que el beta bloqueador, debe continuarse durante la fase hospitalaria o iniciarse en ausencia de hipotensión arterial sintomática o si la función renal está inestable, pues tampoco lo vamos a iniciar en ese momento. Y siempre que se suspenda durante la hospitalización, al igual que el beta bloqueador, lo reiniciamos con dosis bajas y vamos midiendo la tolerancia, tanto las cifras tensionales como la parte también de azoados y potasio, por ejemplo. Vamos a ver en la siguiente, Carlos, que hay algunos estados de los pacientes que pueden tener un mayor riesgo del inicio de estos medicamentos. Recordemos que entonces que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede disminuir la presión arterial y esto sobre todo se ve en aquellos pacientes con una activación neurohormonal intensa persistente. ¿Y cuáles son estos? Principalmente los pacientes que han estado con soporte inotrópico intravenoso o aquellos que presentan diuresis excesiva aún antes de iniciar el IECA o el ARA2, aquellos pacientes que tienen daño renal agudo o que tienen hipercalemia. En ese grupo de pacientes, digamos, es donde tenemos que tener precaución porque podemos presentar efectos adversos, ya sea hemodinámicos o por la parte de azoados y de potasio. Y al igual que el beta bloqueador, la titulación del IECA o del ARA2 es un plan importante y claro durante toda la fase hospitalaria y también en el momento del alta debe quedar consignada en la historia clínica cómo se debe seguir la titulación del IECA o del ARA2, ya sea para continuarlo en la clínica de insuficiencia cardíaca o en el paciente el médico de atención primaria. Perfecto, Alex. Y doctora Clara, ¿qué hacemos con el antialdosterónico? ¿Lo suspendemos o lo continuamos? ¿Qué piensa usted? Bueno, la pregunta es súper interesante, Carlos. Si me prestas la próxima diapositiva, yo quiero mostrarles que quizá uno de los grupos terapéuticos más efectivos para tratar la insuficiencia cardíaca son los antagonistas de la aldosterona. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta publicación de Circulation, a pesar de que muchos pacientes tienen indicación para su uso, es indicación clase 1 en las guías de insuficiencia cardíaca. Se recomienda desde pacientes que están en clase funcional 2. Miren que solamente el 36% de los pacientes que tienen indicación para su uso lo reciben. Y en la siguiente diapositiva yo les voy a mostrar por qué.
resulta que existen muchos miedos respecto al uso de esta terapia. Y yo quiero mostrarles que este grupo terapéutico disminuye la mortalidad, disminuye el riesgo de que los pacientes se mueran súbitamente. Adicionalmente tiene un impacto en disminución de la muerte de causas cardiovasculares y los pacientes que lo reciben tienen menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser muy claros respecto a qué pacientes se benefician de su uso. Cuando tenemos un paciente en el hospital y la pregunta era si continuábamos o no el antialdosterónico, la respuesta es: si no hay una contraindicación para su uso, el antialdosterónico debe continuar durante la hospitalización. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? Recuerden que no se deberían utilizar en pacientes que tienen una depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros minuto y adicionalmente en pacientes que tengan un potasio por arriba de 5 no se deberían iniciar, y si el paciente tiene más de 5,5 de potasio, deberíamos hacer una reducción del 50% de la dosis. Y siempre uno se pregunta, bueno, ¿y será que si yo le doy a este paciente una dosis más alta de espironolactona o de plerenona durante la hospitalización, será que yo además puedo tener algo de efecto diurético en estos pacientes descompensados, como el señor del caso clínico que les contamos? Pues les quiero mostrar este estudio, que es el estudio ATINA-HF, un estudio que se publicó hace ya 3 años, donde se hizo un experimento clínico en pacientes hospitalizados, descompensados por insuficiencia cardíaca, y se comparó la dosis usual de espironolactona, 25 a 50 miligramos, versus llevar al paciente a una dosis más alta, hasta 100 miligramos de espironolactona. Y quiero mostrarles que no existieron diferencias respecto a las dosis altas. Estos pacientes no se descongestionaron más rápido. Y en la siguiente diapositiva quiero mostrarles que a veces pensamos que dar una dosis más alta de espironolactona va a hacer que estos pacientes pierdan menos potasio. Pero realmente miren ustedes que tampoco se presentaron diferencias significativas respecto a los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces el mensaje es: use el antialdosterónico desde la hospitalización. Si el paciente no tiene una contraindicación para su uso, ya mencionamos función renal y potasio, y adicionalmente la dosis usual que utilizamos es la que está recomendada. Y en la siguiente diapositiva, que yo sé que Carlos está súper ansioso por ver, quiero mostrarles que otro de los temores grandes que existen con el uso de los antagonistas de la aldosterona es que a la gente le da miedo que al paciente se le baje la presión arterial. Y esto ocurre porque ustedes saben que ese es un fármaco, una familia que se utiliza en pacientes que tienen hipertensión resistente. Entonces uno dice, bueno, y si en un paciente con hipertensión resistente y yo uso espironolactona o eplerenona y puedo lograr reducciones significativas en la presión arterial, ¿qué pasará con ese paciente de insuficiencia cardíaca como este señor que tiene 160? ¿Será que si le pongo un antialdosterónico le voy a bajar demasiado la presión? Pues justamente hace 3 meses se publicó este estudio en el Journal of American College of Cardiology, donde este grupo de investigadores contestó esa pregunta. En este estudio, ellos compararon los pacientes del estudio RAILS y del estudio EMPhASIS, tomaron toda la información de estos 2 estudios clínicos y compararon qué pasaba con los pacientes que entraron al estudio con una presión arterial por debajo de 105, entre 105 y 115, o incluso presiones arteriales mayores. Y miraron cuál era el efecto en la reducción de la presión arterial. Y quiero decirles que lo máximo, cuando se comparó versus el grupo placebo, que se redujo la presión arterial en estos pacientes fue 2 milímetros de mercurio. Esto quiere decir, los antialdosterónicos en estos pacientes no inducen grandes cambios hemodinámicos, no producen hipotensión significativa y se pueden utilizar de manera segura. Y en la próxima diapositiva termino de mostrarles que este efecto es independiente de la presión arterial basal del paciente. No importa si el paciente tiene menos de 105 de sistólica o si la presión está más alta, cuando ustedes comparan versus el grupo placebo, entonces encontrarán que no hay diferencias significativas. Entonces, un dato importante de esta noche, miren que desde el punto de vista hemodinámico y de la presión arterial, este no debería ser una limitación para el uso de los antialdosterónicos. Perfecto, muy bien. Y Alex, con esta, digamos, ya mayor disponibilidad y mayor conocimiento en muchas áreas de hospitalarias de cardiología y de medicina interna, ¿qué opinión le merece el inicio de sacubitril/valsartán durante la hospitalización? Bueno, esa es una gran pregunta, Carlos Andrés. Digamos que en las guías en los años anteriores nos quedamos que sacubitril/valsartán podríamos utilizarlo
en los pacientes que estaban estables, pero previo administración de IECAS o ARA2, y generalmente se utilizaba era en la fase ambulatoria. Pero siempre estaba la duda de que qué pasaba con el paciente que estaba hospitalizado, si podíamos iniciar en ese paciente que ya se estaba compensando previo al alta, si podíamos iniciar sacubitril/valsartán y ya que el paciente saliera ya con esa medicación, o qué pasaba si lo iniciábamos en un paciente naif, o sea, sin estar requiriendo, si tenía el requisito de estar recibiendo IECA o ARA2. Entonces tenemos este estudio de Transition. Este básicamente fue un estudio en el que valoraron, si quieres mostrar la siguiente, Carlos, en la cual valoraron qué pasa si el paciente le inician sacubitril/valsartán previo al alta o posterior al alta a corto plazo. Entonces, y iniciaron dos esquemas de dosis, una dosis baja que era la de 50 miligramos cada 12 horas y otra dosis que era de 100 miligramos cada 12 horas, con la idea de mantenerlo durante 10 semanas y con la meta de llevarlo a la dosis máxima de 200 miligramos cada 12 horas. Las barras oscuras son aquellos pacientes en los cuales se le inició, la anterior, son aquellos pacientes en los cuales se le inició previo al alta el sacubitril/valsartán y la barra más clara son aquellos que se iniciaron posterior y digamos que fue un inicio temprano, o sea, fue al siguiente día o máximo los 2 días después del egreso. Entonces, como podemos ver, los pacientes que en el lado izquierdo, en los cuales el foco era llevarlos a 200 miligramos cada 12 horas, vemos que no hubo una diferencia significativa entre iniciarlo previo al alta o posalta. También, de pronto, en el segundo juego de barras, sí vemos que hay una diferencia ahí estadísticamente significativa en los cuales los pacientes que se les inició posalta, digamos que mantuvieron una dosis por mayor tiempo de 200 miligramos cada 12 horas por más de 2 semanas hasta las 10 semanas, pero cuando ya se mide en forma global, se ve que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre iniciarlo previo al alta y posalta con respecto al mantenimiento de las dosis y con respecto a los efectos adversos, que es la barra de que está en la derecha. Como pueden ver, los efectos adversos no fueron muy frecuentes y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, digamos que allí ya fueron las primeras bases en las cuales se podría pensar que podíamos iniciar sacubitril/valsartán aún en la fase hospitalaria y sin un requerimiento pues, de estar recibiendo un IECA en todos los pacientes. Salió entonces el siguiente estudio, que es el estudio Pioneer, en el cual se tomaron 881 pacientes adultos hospitalizados en Estados Unidos por insuficiencia cardíaca con función reducida y con péptidos elevados, independientemente de la duración del diagnóstico. Pueden ser pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica o pacientes que están debutando durante esa hospitalización con insuficiencia cardíaca. Lo que sí se tenía claro era que eran pacientes clínicamente estables. ¿Y cómo los definían ellos? Con una presión arterial sistólica mayor o igual a 100 milimetros de mercurio durante las 6 horas previas al inicio del sacubitril/valsartán, que no tuvieran incremento de la dosis de diurético intravenoso o uso de vasodilatadores intravenosos en las últimas 6 horas y que no hubieran recibido inotrópicos intravenosos durante las 24 horas previas a la aleatorización. Entonces, eso es importante porque, digamos que si queremos reproducir este estudio en nuestros pacientes hospitalarios, tenemos que tener claro que es un paciente que ya está clínicamente estable con esos criterios que acabamos de mencionar. El punto final primario era ver el cambio proporcional del péptido natriurético tipo B o pre-BNP, perdón. Recordemos que por su mecanismo de acción el sacubitril/valsartán produce la elevación del BNP, por lo cual el seguimiento de estos pacientes se tiene que hacer con NT-proBNP. Entonces, ellos lo valoraron a las 4 y las 8 semanas, y algo interesante allí con respecto a si deben tener, sean pacientes naif con respecto a IECAS o ARA2, fíjense que el 52% de estos pacientes no recibían IECA o ARA2 al momento de la hospitalización. O sea que eran pacientes naif para el inicio del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el 34% eran pacientes que habían debutado con insuficiencia cardíaca aguda durante esa hospitalización. O sea que eran una población que queríamos ver si el sacubitril/valsartán se puede iniciar en pacientes sin estar recibiendo IECA o ARA2 previamente y en pacientes que no fueran crónicos, sino que fueran agudos en este caso. Entonces, en la siguiente gráfica vamos a ver qué pasó con los péptidos.
con NT-proBNP, como podemos observar, la línea negra en enalapril, la línea roja la sacubitril/valsartán, y desde muy temprano, desde que se inició el sacubitril/valsartán, hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la enalapril en la disminución de los niveles de NT-proBNP. Digamos que de la primera semana se vio esa disminución y se mantuvo a las 4 a las 8 semanas. Y recordemos que, ¿por qué los péptidos natriuréticos? Porque recordemos que los péptidos natriuréticos están relacionados con el pronóstico del paciente. Sabemos que aquel paciente que persiste con los péptidos natriuréticos elevados tiene un mal pronóstico, tiene una mayor mortalidad, tiene un mayor riesgo de hospitalización. Sus hospitalizaciones son mucho más largas y más frecuentes. Entonces, por eso, digamos que es un punto importante para tener en cuenta. Entonces, con respecto a los efectos adversos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, fue llamativo que los primeros 4 renglones valoraron la parte de empeoramiento de la función renal, en la cual, si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre enalapril y sacubitril/valsartán, que eran los temores que se tenían, si de pronto al tener ese doble bloqueo sacubitril/valsartán podría aumentar los asobados o presión de insuficiencia renal aguda, no hubo un empeoramiento mayor de la función renal en este grupo de pacientes al compararlos con IECA. Con respecto a la hipercalemia, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y digamos que con la parte de angioedema fue más frecuente con el enalapril, y con respecto a la hipercalemia tampoco fue. Entonces digamos que los efectos adversos que más le teníamos miedo, que era empeoramiento de la función renal, hipercalemia, hipotensión sintomática y pues angioedema, no hubo estadísticamente significativo una diferencia entre los 2 medicamentos, lo que hablaba de una seguridad de iniciar el sacubitril/valsartán durante la fase hospitalaria. Y sí, por lo consiguiente, que son el siguiente bloque que sigue, sí vimos que la disminución de la concentración de troponina y de péptidos natriuréticos sí fue mucho más significativo con el sacubitril/valsartán que con el enalapril. Entonces, digamos que con estos estudios, digamos que ya se dio un poco la vía libre a considerar el sacubitril/valsartán en iniciarlo en los pacientes durante la fase hospitalaria que estuvieran clínicamente ya estables, o sea, que ya hayan superado la fase aguda de la hospitalización, que no están con síntomas congestivos, y generalmente lo iniciamos de acuerdo a la presión arterial a una dosis de 50 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos cada 12 horas si consideramos que la presión arterial va a tolerar esa dosis. Sí, perfecto, sí, es un margen de seguridad de acuerdo a las condiciones hemodinámicas, función renal y potasio. Doctora Clara, ¿y cómo se manejarían esos pacientes esa hipercalemia, en esos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada? Bueno, yo diría que la hipercalemia es una de esas H's que le producen terror a la gente a la hora de tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. La otra es la hipotensión, a la cual me voy a referir más adelante. Quiero mostrarles que esta es la frecuencia de hipercalemia reportada en los estudios clínicos. Como ustedes pueden ver en las barras azules, quizá el estudio que más mostró frecuencia de hipercalemia fue el estudio TOPCAT, un estudio con espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, donde llegó a ser del 15%. Porque claro, estos son pacientes más comórbidos y la enfermedad renal es una comorbilidad muy frecuente en ellos. Pero si ustedes miran los demás estudios y miran, por ejemplo, RAILS, miren que la frecuencia está cercana al 5%. Y en la próxima diapositiva quiero mostrarles que esta primera era solamente frecuencia de hipercalemia, pero miren el número de pacientes con hipercalemia que necesitaron que suspendiéramos la terapia con los antialdosterónicos. Y miren ustedes que está por debajo del 1%, por debajo del 2% en otros estudios como el énfasis. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar que a veces nos atemorizamos mucho cuando vemos que el potasio está cercano al 5 y empezamos a quitarle al paciente drogas que le salvan la vida como los antialdosterónicos. Entonces, en la próxima diapositiva, yo les quiero mostrar cuál es el enfoque que deberíamos tener en esos pacientes. Porque miren lo que sucede con el potasio en un paciente al que yo le empiezo hoy un antialdosterónico. En esa gráfica, en función del tiempo, les estoy mostrando que los cambios más grandes en los valores del potasio en un paciente que empieza esta terapia ocurren entre la semana 1 y la semana 4 del tratamiento. Por eso es que siempre decimos, si usted le empezó el antialdosterónico a un paciente, al menos a la siguiente semana o a las siguientes 2 semanas, revise el comportamiento del potasio. Porque miren que después el comportamiento es bastante estable y ya uno no espera cambios muy dramáticos en los valores del potasio. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, recuerden que en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tenemos un problema y es que a veces los pacientes hacen algo de compromiso renal,
Estos son los famosos síndromes cardiorrenales a los cuales nos enfrentamos todos los días. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, la frecuencia de hipercalemia puede subir hasta el 9%. Sin embargo, miren que los antialdosterónicos son de esos fármacos que sabemos que cuando se inician desde el hospital tienen evidencia suficiente para mostrar que pueden cambiar el curso clínico. Si ustedes recuerdan, por allá el estudio EFESUS fue uno de los primeros estudios que se hicieron con eplerenona en pacientes después de un infarto agudo de miocardio, que eran diabéticos o tenían signos de insuficiencia cardíaca, en el cual se logró demostrar que estos pacientes tenían mejor pronóstico y se morían menos. Pasemos a la siguiente. Entonces, como mensaje general, quiero que recuerden que hay pacientes que tienen más riesgo de que se les eleve el potasio, los pacientes más ancianos, los pacientes que tienen comorbilidad como la enfermedad renal, los diabéticos, los que son polimedicados. Y en la medida en que los pacientes están más enfermos, tienen mayor riesgo de hacer hipercalemia. Y en la siguiente diapositiva, quiero mostrarles que el enfoque de estos pacientes se va a diferenciar dependiendo del momento en el que usted vea al paciente. Si es un paciente urgente que está en el servicio de urgencias, no hay duda, hay que retirar todos los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay que darle al paciente medidas para controlar la hipercalemia, como las nebulizaciones, la insulina. A mediano plazo, a estos pacientes hay que mirar si hay que modificar algunas otras cosas del tratamiento. Y durante la fase de mantenimiento hay algo muy importante y es que se nos olvida preguntarle al paciente cómo es su dieta, si el paciente está consumiendo suplementos dietarios, porque a veces aquí está la explicación del aumento de los valores del potasio. Pasemos a la siguiente. No sé si Alex y Carlos sabían que todos estos alimentos son ricos en potasio. Por ejemplo, los frijoles, muy frecuentes en Antioquia, la región en la cual vivo yo. O, por ejemplo, frutas como el coco, el plátano, las espinacas, las lentejas, las almendras. Entonces, a veces es interesante conversar un poquito con el paciente y mirar si hay algo de la dieta que nos está explicando el aumento en el potasio. Y pasemos a la siguiente. Y no se les olvide entonces que en estos pacientes tenemos que tener en cuenta qué tan alto está el potasio para definir nuestra conducta. Recuerden que ustedes tienen que ver si un paciente tiene un potasio arriba de 5,5, siempre se suspenden los antialdosterónicos, también se suspenden los IECAS, los ARAs y los ARNI. Entre 5 y 5,5 lo que hacemos es una reducción del 50% de la dosis y en pacientes que tienen menos de 5 no hay que modificarles el tratamiento. Y recuerden que a la hora de empezarlos, la idea es hacer un potasio inicial para estar seguros que ese paciente no tenga un potasio arriba de 5. Y eso es lo que viene en el futuro. Los antialdosterónicos son drogas tan importantes que en el futuro no vamos a tener pacientes que no los reciben porque se les sube el potasio, sino pacientes que toman otras drogas que van a evitar que se les suba el potasio, como por ejemplo el patiromer y el circonato de sodio. Son dos fármacos que ya tienen algunos estudios y que se van a utilizar probablemente en pacientes que tienen alto riesgo de hipercalemia. Bueno, ese es el resumen, eso ya se los había dicho. Perfecto. Perfecto, muy bien. Alex, y con respecto a la frecuencia cardíaca que tanto se habla como meta, y de desenlaces en sobrevida y tasas de rehospitalización, y en esta fase aguda, ¿cuál es la evidencia para iniciar ivabradina en este tipo de pacientes como el caso? Ok, Carlos. Bueno, por lo menos en la larga lista que mostró Clara Inés de alimentos no estaba el chontaduro que pueda producir hipercalemia, lo cual me da tranquilidad. De tu tierra. Exactamente. Entonces, digamos que la frecuencia cardíaca es algo muy importante en el paciente con insuficiencia cardíaca y cada vez se le da mayor valor. A veces solamente nos enfocamos con respecto a la parte de la presión arterial y descuidamos la frecuencia cardíaca. Y poco a poco hemos visto que juega un papel fundamental en el pronóstico de nuestro paciente. Recordemos que la frecuencia cardíaca elevada está relacionada con la aterosclerosis, produce disfunción endotelial, aumento del estrés oxidativo, produce inestabilidad de la placa, aumento de la rigidez arterial. Esto puede conllevar isquemia y también el aumento de la frecuencia cardíaca, pues también altera el balance entre consumo miocárdico de oxígeno y puede alterar la perfusión coronaria. Tiene un efecto también aparte de la remodelación, promoviendo la parte de la hipertrofia ventricular y puede conllevar también a una descompensación de la insuficiencia cardíaca por un aumento de la demanda de oxígeno, por una disminución de la eficiencia ventricular, por ese aumento de la frecuencia cardíaca y va a alterar por la relajación ventricular. Entonces,
digamos que en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo impacta la frecuencia cardíaca en el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, sabemos que la frecuencia cardíaca elevada predice mortalidad a un año. Por ejemplo, aquí se compara en este grupo de pacientes, comparando un paciente que tenía frecuencia cardíaca que está en la parte superior, una frecuencia cardíaca por debajo de 64 por minuto, versus el paciente que tiene una frecuencia cardíaca en reposo mayor de 80 por minuto. Vemos que hay un incremento en la mortalidad de un 41% en este grupo de pacientes que tienen una frecuencia cardíaca por encima de 80 por minuto. Entonces, digamos que los pacientes, y si vemos ya un grupo, por ejemplo, mayor de 71 por minuto, que no es tan alto, vemos que la mortalidad en un año aumenta un 33%, o sea que definitivamente es un marcador pronóstico de mortalidad muy importante en nuestro paciente, y no solamente en insuficiencia cardíaca, se ha visto que también en otras enfermedades cardiovasculares también juega un papel importante, pero fíjense en cómo un cambio de 10 latidos, todo lo que nos puede aumentar de mortalidad en un año. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuando se compara ese aumento de la frecuencia cardíaca una semana después de la hospitalización y 4 semanas después de la hospitalización. Entonces, al lado izquierdo estamos valorando los pacientes, la supervivencia a una semana en aquellos pacientes que tenían aumento de la frecuencia cardíaca. Está por cuartiles, como ustedes pueden ver. Obviamente, el paciente que tenía la frecuencia cardíaca mayor de 88 por minuto tiene una mayor mortalidad, y se pudo concluir que en este estudio que hay un aumento del 13% de la mortalidad por cada 5 latidos de aumento de la frecuencia cardíaca a la primera semana. Estos son datos del estudio EVRES. Y si miramos a las 4 semanas, este aumento persistía, se mantenía. Hay un aumento del 12% por cada 5 latidos que se aumenta la frecuencia cardíaca basal en ese grupo de pacientes. O sea que esto resalta la importancia de que tenemos que tener dentro de los objetivos terapéuticos el control de la frecuencia cardíaca y mantener una frecuencia cardíaca en nuestro paciente por debajo de 70 por minuto, y por eso también es uno de los pilares de los betabloqueadores. Sin embargo, a veces los betabloqueadores no podemos utilizarlos porque también producen disminución de la presión arterial. Entonces, aquí aparece la ivaradina en la siguiente diapositiva, en la cual recordemos que la ivaradina es un inhibidor del nodo sinusal, la frecuencia cardíaca, y entonces va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal sin afectar la presión arterial. Esa es la ventaja. Obviamente no nos sirve en los pacientes con fibrilación auricular porque pues no podríamos afectar, pues no podría actuar la ivaradina, pero es importante tener en cuenta que no produce hipotensión arterial. Entonces, a veces tenemos el paciente que está con beta bloqueador, que queremos que aumente la frecuencia, que queremos aumentar la dosis del beta bloqueador, pero tiene unas presiones arteriales limítrofes y no nos lo permite. Entonces, eso fue un papel importante. Este estudio CHIEF, en el cual se tomaron pacientes con fracción de eyección reducida, menor o igual a 35%, con una clase funcional 2 a 4, y básicamente el desenlace primario era mortalidad cardiovascular o hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, y como podemos ver al lado derecho, este desenlace primario fue estadísticamente significativo menor en el grupo que tomó ivaradina, con un 18% de reducción del riesgo relativo. Entonces, digamos que de ahí la recomendación que se da para ivaradina es que se puede utilizar en la fase hospitalaria en aquel paciente que no alcanzamos la meta de la frecuencia cardíaca, que está recibiendo beta bloqueador, IECA o ARA2 o ya sea cubotilibasartán también, y que está recibiendo también un antagonista de receptores melanocorticoides y persiste con una frecuencia cardíaca por encima de 70 y con clase funcional 2 a 4. Entonces, ese grupo de pacientes se beneficia de utilizar la ivaradina y, como ya vimos, impacta en la parte, en el combinado primario de mortalidad cardiovascular y hospitalización. También hay un grupo de pacientes que también puede tener significancia la ivaradina, y es el paciente con enfermedad coronaria, como manejo antianginoso, como ustedes saben también, que recuerden que la enfermedad coronaria también coexiste con la insuficiencia cardíaca, que es una de las causas principales de insuficiencia cardíaca. Entonces también pueden tener un doble efecto, no solamente en el manejo de la insuficiencia cardíaca, sino también en el manejo de la isquemia en ese grupo de pacientes. O sea que sí la podemos utilizar, la dosis es de 5 miligramos cada 12 horas se inicia, y con una titulación hasta 7.5 miligramos cada 12 horas, que es la dosis máxima del medicamento. Perfecto, sí, clarísimo. Clara, y para manejar la hipotensión que algo nos habías adelantado en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué recomendaciones generales
podemos hacer? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos la hipotensión? ¿Y cómo lo Perfecto, diferenciamos del bajo gasto? excelente. Si me das mi siguiente diapositiva, yo quiero mostrarles que los pacientes pueden estar hipotensos por dos razones. Y a eso tenemos que referirnos obligatoriamente a esta clasificación, que es la clasificación de la doctora Stevenson. Yo tengo que evaluar si ese es un paciente L, esto quiere decir un paciente en el cual lo que predomina es que el paciente tiene un bajo volumen circulante, o si es un paciente C, que es el paciente que realmente está en choque cardiogénico. Y ustedes me dicen, pero bueno, ¿yo cómo puedo estar con bajo volumen circulante y tener una insuficiencia cardíaca descompensada? El ejemplo clásico de esto son los pacientes que ingresan, por ejemplo, deshidratados, hipovolémicos, porque tienen pérdidas secundarias a diarrea, vómito. El paciente que, por ejemplo, se quedó tomando una dosis muy alta de diurético, esos pacientes a veces llegan secos. Y en este cuadrante, esto quiere decir que el problema principal del paciente es el volumen y lo vamos a solucionar poniendo un reto de 250 de solución salina. Pero puede pasar que ese paciente está en choque, que es el caso del paciente que me preguntaba Carlos. Si yo veo que el paciente está hipoperfundido, pero además está congestivo, es un paciente C, y en este paciente el tratamiento de la hipotensión va a necesitar que yo haga dos cosas. La primera es que mejore un poquito la presión arterial utilizando un medicamento vasopresor, que la norepinefrina sería el recomendado en este caso, y que mejore la función de la bomba, y para esto vamos a utilizar los inotrópicos. Y les tengo esta imagen porque este artículo es incluso del mismo grupo que propuso la clasificación de Stevenson, es una publicación reciente, donde ellos nos hablan que deberíamos mirar además qué está predominando en el paciente. Si es un paciente que tiene un fenotipo de predominio derecho o de predominio izquierdo. ¿Quiénes son esos pacientes que tienen predominio derecho? Los pacientes que yo veo que lo que predomina es la congestión hepática, pacientes que usualmente llegan con insuficiencia renal aguda porque tienen edema renal y esto disminuye la perfusión renal y edema de miembros inferiores. Y el fenotipo izquierdo es el paciente que tiene como predominio congestión pulmonar. Con la hipotensión, a veces cuando tenemos un paciente C, la gente le da mucho miedo ponerle diurético a estos pacientes. Los ven súper hinchados, el paciente está hipotenso y piensan que al ponerle, por ejemplo, furosemida venosa, el paciente se va a poner más hipotenso. Yo quiero decirles que el único paciente que se pone hipotenso con los diuréticos intravenosos es el paciente que no estaba hipervolémico. Esto quiere decir el paciente L. Pero los pacientes C siempre van a necesitar uso de diuréticos para poder descongestionarlos. Perfecto. Es claro tu apreciación con respecto a esa diferenciación y esa nueva clasificación de fenotipo. Y Alex, ¿y cómo usaría los diuréticos para tratar esa congestión? ¿Cómo lo recomendaría? ¿Cuáles serían las directrices? Pues, ¿cómo lo usamos? Bueno, como les mencioné al comienzo de la diapositiva, los diuréticos en la fase aguda de la descompensación de la insuficiencia cardíaca juegan un papel fundamental porque la gran mayoría de los pacientes que llegan descompensados de la insuficiencia cardíaca generalmente están congestivos, generalmente son Stevenson B. Y entonces digamos que yo les mencionaba que era clave la primera hora de manejar esa congestión clínica, se hablaba de la hora dorada también en insuficiencia cardíaca, en los cuales aquellos pacientes a los cuales se le iniciaba el diurético en esa primera hora en el servicio de urgencias tienen un mejor pronóstico tanto en la parte hospitalaria como una vez al egreso hacia sus casas. Entonces, aquí podemos ver como el rango en que podemos tener nuestros pacientes con una congestión y paciente que no está congestivo. Arriba en la parte verde, que digamos que puede ser que no haya tanta alerta, tenemos el paciente que está libre de congestión, o sea, no tiene edema periférico, no tiene estertores, no tiene disnea, con el esfuerzo mínimo, con el ejercicio, no hay hepatomegalia, no hay síntomas a veces de llenura que también pueden presentar en ese grupo de pacientes, no hay ortopnea, pendonea, no vemos que tengan ingurgitación yugular y no hay reflujo hepatoyugular. Entonces es el paciente que sabemos que no tiene congestión desde el punto de vista clínico, pero hay un paciente a medida que vamos bajando la barrita y se va colocando en ese hermoso color rojo, entonces vemos que eso es una alerta en los cuales hay el paciente que ya tiene síntomas congestivos, en los cuales ya hay un empeoramiento tanto de síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, o sea, es todo lo contrario del grupo de arriba, todo eso que dijimos que no lo presenta, este paciente sí lo va a presentar. Hay un aumento también en los niveles de los péptidos o no disminuyen los péptidos natriuréticos como quisiéramos que disminuyeran y tampoco en la disminución del peso. ¿Y qué causas puede tener eso? Porque un paciente persiste con los síntomas congestivos, pues bajo gasto cardíaco,
o que esté predominando una falla cardíaca derecha, que tenga una enfermedad renal crónica avanzada asociada a la insuficiencia cardíaca, que puede estar asociada con los síndromes cardiorenales que mencionaba Clara Inés, el paciente con hipotensión sintomática, o el paciente que también tenga una limitación para su autocuidado. Siguiente, por favor. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué diurético utilizar? ¿Cómo utilizarlo? Pues en la fase aguda, el diurético de lesión es el diurético de ASA. En nuestro medio, pues contamos solamente con la furosemida, en la cual pues vamos a iniciar la dosis. Generalmente utilizamos 1.5 a 2.5 la dosis que venía recibiendo el paciente en forma ambulatoria. Si infusión o si bolo, sabemos que en los estudios que se han reportado en el estudio 2, por ejemplo, se vio que el efecto terapéutico era similar si ya fuera por bolo o por infusión. Recomiendan, eso sí, que en el paciente que se inicia la infusión, administrar un bolo de inicio previo al inicio de la infusión intravenosa para mejorar los desenlaces. Generalmente, por comodidad, utilizamos el bolo. ¿Sí? Los bolos 2 a 3 veces al día en esa dosis que vemos ahí, puede ser de 40 miligramos hasta 160 miligramos. Y digamos que cuando el paciente ya tiene una respuesta adecuada, podemos pasar a la infusión. Ahí donde fue que ya empieza a aparecer el término de resistencia diurética. Entonces aquel paciente que de pronto no nos está respondiendo a altas dosis de furosemida, o que de pronto respondió al inicio y después ya no siguió con el aumento de la diuresis o con la pérdida de peso, hay que tener en cuenta lo que les mencioné anteriormente como posibles causas también en esa parte. Pero entonces en ese punto podemos asociar otro tipo de diuréticos, generalmente los diuréticos tiacídicos, en los cuales puede ser clortiazida, clortalidona, a la dosis de 25 a 50 miligramos de clortiazida, la clortalidona también entre 12.5 y 25 miligramos. Y recordemos que estos pacientes que generalmente si tienen fracción de edición reducida, pues generalmente ya como mencionó Clara, ya esos pacientes están recibiendo antagonistas del receptor mineralocorticoide. Entonces, digamos que ya teníamos un triple bloqueo. Cuando utilizamos este tipo de triple bloqueo, tenemos que hacer una monitorización muy estricta de los signos vitales, de la presión arterial, de los azoados y de los electrolitos, principalmente sodio y potasio, para no se produzca un desbalance. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un esquema cómo podríamos hacer esa terapia diurética en los diferentes aspectos clínicos. Entonces tenemos el paciente, comenzamos a la izquierda, tenemos el paciente que llega al servicio de urgencias en el cual está congestivo. Iniciamos entonces el diurético de ASA por vía intravenosa en forma temprana. Recuerde siempre en forma temprana, siempre va a tener un mejor pronóstico este grupo de pacientes, y la dosis va a ser entre 1 a 2.5 veces la dosis que venía recibiendo el paciente. Entonces podemos hasta doblar la dosis que venía recibiendo el paciente en forma ambulatoria a su dosis equivalente por vía intravenosa, y generalmente lo prescribimos cada 8 o cada 12 horas, a veces cada 6 horas, o se puede también prescribir, como dijimos, en infusión continua, y recomendamos, si es infusión continua, un bolo inicial. Y esto va a depender de qué, de las características del paciente, de la respuesta diurética, de la función renal, y vamos monitorizando. ¿Qué tenemos que monitorizar en nuestro paciente? Los signos y síntomas congestivos, la diuresis, la presión arterial, los electrolitos, y vamos mirando cómo va avanzando en nuestra trayectoria. Entonces vamos a tener, una vez hemos iniciado la fase aguda, como les mostraba yo en el esquema inicial, tenemos 3 posibles caminos. El camino de arriba, que es el que está en verde, que el paciente mejora sus síntomas congestivos, y poco a poco vamos alcanzando la meta del tratamiento. En este caso, continuamos el diurético y probablemente podemos pasar continuamos el diurético hasta que se mejora la congestión, y podemos ya pasar de vía intravenosa a vía oral. Y seguramente si este paciente se compensa ya, queda sin ningún síntoma congestivo, podemos pensar hasta en suspender o disminuir la dosis mínima del diurético. Recordemos que el diurético solamente lo utilizamos para manejo de los síntomas, no tiene injerencia como tal en la parte de mortalidad en su uso crónico. Entonces, solamente si el paciente ya no tiene síntomas congestivos, podríamos suspenderlos también, ya cuando esté administrándose por vía oral. El segundo grupo es el paciente que está como zapote, diría yo, en una trayectoria en la cual el paciente mejora inicialmente, pero luego se estabiliza, o sea, no continúa en esa mejoría franca, no logramos los objetivos que queríamos. Entonces, en ese hay que escalar los diuréticos. En ese caso, entonces, usualmente incrementamos la dosis de diurético en un 50 a un 100% de la dosis que venía recibiendo. Digamos que esta guía del JAK recomienda metalozona
eso puede ser una opción, pero digamos que en nuestro medio podemos utilizar entonces el tiazídico y recordemos que ya estamos recibiendo probablemente el antagonista del receptor de mineralocorticoide. Y el tercer grupo que está en rojo es aquel paciente que finalmente no mejoró o que empeoró. Hay que mirar este paciente, hay que analizar qué está sucediendo, o sea que se nos escapó alguna de las causas de descompensación. Tenemos que escalar el diurético, probablemente aumentar la dosis intravenosa, infusión intravenosa, considerar otras estrategias de descongestión, tal vez ultrafiltración, por ejemplo. Hay que considerar monitorarlo. Este paciente es una monitorización hemodinámica un poco más estricta, de pronto estar en cuidado intermedio, mirar si de pronto va a requerir nootrópicos o considerar terapias avanzadas. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la respuesta a nuestros pacientes, este grupo de pacientes, pues vamos a mirar hacia dónde coge y vamos a ir ajustando el tratamiento diurético. Perfecto, Alex, clarísimo. En la forma y el escalonamiento y desescalonamiento del manejo de esos diuréticos en el proceso de compensación y transición al alta. Clara, y sobre el tema de la educación en insuficiencia cardíaca y al cuidador, ¿cuándo podemos recomendar que se debe iniciar? Bueno, Carlos, definitivamente la hospitalización es un momento clave para que los pacientes se eduquen. Es un momento perfecto porque el paciente se sintió mal, se vio en una situación de peligro para su salud, entonces debemos hacer el primer contacto con el paciente. Las enfermeras son una herramienta indispensable, son parte del equipo de trabajo clave y por eso ellas nos ayudan muchísimo en la educación del paciente, pero yo creo que cualquier persona que esté en contacto con ellos, seamos nosotros, sean las enfermeras, sea la nutricionista, siempre debemos procurar enseñarle al paciente las cosas claves desde el hospital. ¿Cuáles son los signos de alarma que tiene que vigilar? ¿Qué debe hacer si el paciente se siente mal? Enseñarles a pesarse todos los días, enseñarles a medir la cantidad de líquido que consumen. Recuerden que las guías dicen que la restricción hídrica debe hacerse a 30 centímetros por cada kilo de peso del paciente. Y en pacientes en los que uno no logre con esto la eubolemia, puede restringirlos hasta 20 centímetros por kilo de peso. Esa sería mi respuesta, Carlos. Perfecto. Alex, y en cuanto a rehabilitación cardíaca, ¿cuál es el papel y cuándo debemos iniciarlo? Bueno, la rehabilitación cardíaca es fundamental, juega un papel fundamental en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y no solamente insuficiencia cardíaca, en todos aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares vemos que también tiene una gran utilidad. Y entonces, ¿en quiénes iniciarlo? Pues en casi todos. Vamos a mirar de pronto qué contraindicación podría tener y en qué momento iniciarlo. Desde el mismo momento que el paciente ingresa a la hospitalización, tenemos que empezar con la fase 1 de rehabilitación cardíaca en ese grupo de pacientes y ir incrementando poco a poco la intensidad. Entonces, criterios de selección para rehabilitación cardíaca: todo paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, que esté estable, generalmente puede estar NIHA 1 a 4, estable se refiere a que no esté descompensado agudamente, pero puede tener una fracción funcional 3 o 4, por ejemplo. Entonces es un estable entre comillas, se refiere básicamente a descompensación hemodinámica. Este paciente tiene que estar en tratamiento médico óptimo o que esté en un plan de que se esté titulando el tratamiento y no debe presentar contraindicación y limitaciones para realizar ejercicio físico. Con respecto a las exclusiones, vamos a ver que hay unas exclusiones en la siguiente diapositiva que son absolutas o temporales. Entonces, una contraindicación para el ejercicio, digamos que un criterio de exclusión es que el paciente tenga una contraindicación para realizar el ejercicio físico. Por ejemplo, aquel paciente que tiene obstrucción grave en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como son la estenosis aórtica grave o la miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave. Hay contraindicaciones temporales, por ejemplo, la diabetes mellitus no controlada, la hipertensión arterial no controlada, las arritmias no controladas, la presencia de una miocarditis o pericarditis en la cual sabemos que tenemos que esperar un periodo de reposo o una infección sistémica. Y hay otras que, por ejemplo, que también hay que individualizar el paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga comorbilidad significativa, que implica un peor pronóstico que la propia insuficiencia cardíaca, que su expectativa de vida sea menor a 1 año, que tenga una dependencia parcial o total con escaso apoyo familiar o cualquier otra incapacidad física, mental o social que impida comprometerse con el programa de rehabilitación cardíaca. Entonces, digamos que son unas contraindicaciones o unos criterios de exclusión muy específicos y como ustedes ven, la gran mayoría de los pacientes podrían ingresar al programa de rehabilitación cardíaca. Siguiente, por favor. Entonces,
Y a veces tenemos que escoger si este paciente va a requerir la rehabilitación cardíaca en una fase extrahospitalaria o una fase hospitalaria, y depende del riesgo del paciente. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene un riesgo bajo, entonces son pacientes con insuficiencia cardíaca, con clase funcional 1 a 2, fracción de eyección mayor al 40%, sin alteraciones de la función del ventrículo derecho, sin hipertensión pulmonar, y ya está con un tratamiento optimizado, sin comorbilidades graves y sin ingresos hospitalarios por descompensación de la insuficiencia cardíaca en el último año. Entonces, el paciente que una vez se le da egreso podría continuar su rehabilitación cardíaca en forma ambulatoria, pero tenemos un paciente que tiene un riesgo no bajo, y es todo lo que vimos, lo contrario a lo que vimos anteriormente, en el cual este paciente probablemente requiere una rehabilitación cardíaca en un programa hospitalario. Siguiente. Es un trabajo en conjunto en la cual vemos aquí el paciente ingresa, iniciamos la fase 1 de la rehabilitación cardíaca a nivel hospitalario. Como les dije, se inicia desde el momento que el paciente ingresa, debe ser valorada por el personal de rehabilitación cardíaca. Una vez pasa también a la fase 2, que puede ser una fase estando en la fase hospitalaria aún, o estar ya en la fase domiciliaria o en unidades específicas, por ejemplo. Hay que valorar también el riesgo del paciente, entonces puede ingresar a una unidad de rehabilitación cardíaca avanzada, especializada o comunitaria, por ejemplo. También a esos pacientes a veces ingresan, se les da de alta y ingresan de una vez a la unidad de insuficiencia cardíaca, y sabemos que también hay programas de rehabilitación cardíaca, entonces puede también trabajarse en conjunto con la unidad de insuficiencia cardíaca. Y después de esas 36 semanas, pues de ese tiempo, pues posteriormente va a pasar a una fase 3, en la cual ya hay un trabajo más comunitario de ejercicios. En la siguiente diapositiva les demuestro cómo es el trabajo en conjunto entre el cardiólogo de insuficiencia cardíaca y un cardiólogo que esté en la parte de rehabilitación cardíaca en la fase 1. El cardiólogo de insuficiencia cardíaca valora y hace un seguimiento clínico de la insuficiencia cardíaca, ajusta el tratamiento, planifica el alta, los cuidados que va a tener ese paciente en forma ambulatoria, y ya el paciente se estabiliza. El cardiólogo de rehabilitación, digamos que si no se dispone de una unidad de insuficiencia cardíaca, la rehabilitación cardíaca, la fase 1 la puede hacer con la unidad de rehabilitación cardíaca. Posteriormente pasa la fase 2, en la cual ya hay una intervención educativa. En ese momento el paciente está estable, hay un tratamiento médico optimizado, se estratifica el riesgo, una evaluación y seguimiento clínico, una planificación del programa de intervención. Hay también psicología, nutrición, terapia ocupacional, y generalmente pues un periodo de 36 semanas, y posteriormente está la fase 3, en la cual se ajusta la medicación si en el caso que sea necesario, y ya es más como un seguimiento de ese paciente, tratar de que siga conservando esos buenos hábitos de actividad física. Puede de pronto haber educación sobre la parte de tratamiento, alguna discusión sobre el tratamiento a seguir, dispositivos. Y algunos pacientes que son muy juiciosos inclusive pueden ingresar a programas que en algunas unidades los hay, que son el paciente experto, en el cual les ayuda a educar a los pacientes que están iniciando en la rehabilitación cardíaca. Perfecto, Alexis, así es. Clara, ¿y cómo saber si el paciente está listo para irse para la casa, para ser dado de alta? Sí, esta pregunta es clave, Carlos, porque si yo mando al paciente antes de tiempo para la casa y no he resuelto la causa de la descompensación, el paciente va a volver rápidamente. Entonces debemos garantizar primero que el paciente esté euvolémico. No deberíamos enviarlo todavía a su casa si el paciente tiene congestión residual. Ya sabemos que ese es un marcador de riesgo que hace que los pacientes vuelvan rápidamente al hospital. Tengo que pensar si ya resolví la causa de la descompensación. Tengo que educar al paciente en los aspectos que ya les mencioné. Tengo que estar seguro de que haya tolerado la medicación oral. Y alguien me preguntaba por el chat ¿cuánto tiempo debería estar tolerando la medicación oral? Al menos durante 24 horas, asegurándonos que no haya cambios hemodinámicos y que no haya un deterioro de la función renal. La función renal debe estar estable durante al menos 24 a 48 horas e idealmente debería estar conectado con un programa de seguimiento. Clarísimo. ¿Y Alex, cuál sería el plan que planteamos antes de que se dé el egreso? Bueno, hay varios tópicos a tener en cuenta con este paciente. Entonces, uno, en ese paciente, digamos que una transición adecuada va a requerir la resolución o la mejoría de los síntomas y signos congestivos. Entonces, eso es clave. Digamos que el paciente, pues uno de los objetivos de la hospitalización es que el paciente mejore la parte de la congestión. La función renal y electrolitos debe estar estable o una fase de mejoría en las últimas 48 horas. La frecuencia cardíaca, como les dije, es una meta, tiene que estar por debajo de 70 latidos por minuto.
siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal y con una fracción de eyección por debajo del 40%. Como mencionábamos anteriormente, ya se inició el proceso de educación del paciente para el autocuidado, y entre ese proceso de autocuidado debe incluirse los signos de alarma y efectos secundarios de medicamentos. Debe también, en caso que sea factible, tenerse una determinación de péptidos antibióticos al alta, con el fin de comparar ese valor con el valor del ingreso y observar si hubo una disminución o no en los valores de los péptidos, lo cual predice pues, un buen pronóstico en este paciente. Y también tienen que incluir un plan de continuidad de cuidados, tanto médico como enfermera del grupo tratante. Tienen que abordar la esfera médica, tanto la parte sociofamiliar, identificar las barreras y oportunidades de mejora. Eso es un papel fundamental enfermería, en los cuales tienen de pronto una mayor empatía, un mayor acercamiento con los pacientes y con sus cuidadores. Y también tienen que tener un registro de monitorización que incluya peso, talla y frecuencia cardíaca, y el paciente tiene que aprender que tiene que controlarse eso en su casa, que tiene que aprender a tomarse el pulso, y digamos que también aparte del peso hacer un seguimiento. Y por último hay que dar un plan de recomendaciones muy claras y concretas sobre cómo actuar tanto para el paciente como para el cuidador en algunas situaciones de emergencia, ya sea con síntomas o signos de descompensación o con efectos adversos de medicamentos. Digamos que esto es lo que incluye ya como un plan ya preparándolo para el alta. Perfecto. Clara, ¿y cuándo incluirá un paciente en un programa multidisciplinario de insuficiencia cardíaca? Lo que llamamos clínicas de insuficiencia cardíaca. La respuesta es siempre que ustedes hagan la transición de un paciente como este que les contamos la noche de hoy. Al egreso, este paciente debería irse conectado con un programa de seguimiento, una clínica de insuficiencia cardíaca. Yo sé que esta noche nos escuchan personas de Centroamérica, de Perú, de Ecuador, de Colombia. En todos estos países hemos visto con muchísimo agrado que han ido apareciendo estos programas con excelentes resultados. Al alta siempre todos deberían irse a un programa de insuficiencia cardíaca. Recuerden adicionalmente que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca de novo también debe referirse para hacer el estudio de la causa de la insuficiencia cardíaca y poder identificar si hay algo que podamos corregir con miras a mejorar su fracción de eyección. Recuerden los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes que han tenido al menos una hospitalización durante los últimos 6 meses o 2 en el último año por causas no corregibles, pacientes que necesitan dosis mayores a 120 miligramos de furosemida para mantenerse eubolémicos, pacientes que solamente me toleran las dosis mínimas más pequeñas o que no me toleran el tratamiento farmacológico oral. Esos son pacientes que deberían referirse a un programa de insuficiencia cardíaca, y todos aquellos que presentan eventos de empeoramiento. Perfecto. Alex, y en el seguimiento ambulatorio, ¿cuáles son los puntos clave para hacerlo bien? Para saber que estamos haciendo bien esa transición al alta, en ese periodo vulnerable de este grupo de pacientes. Bueno, digamos que el periodo de seguimiento comienza y es clave con una cita precoz de ese paciente posalta. Digamos que ahí donde tenemos el mayor problema de nuestros pacientes que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca y que de pronto no pueden ingresar a una clínica de insuficiencia cardíaca. Una vez han son dados de alta, estos pacientes generalmente comienzan un vía crucis con respecto al seguimiento. No logran una cita a tiempo con cardiología, medicina interna y a veces ni tampoco con el médico general. Entonces, algo clave que ha cambiado, digamos así, el pronóstico de este grupo de pacientes y evitar las rehospitalizaciones es una cita precoz de control posalta, no más allá de una semana. Entonces, en esa primera semana, ese paciente debería salir ya con una cita para ser valorado, para ver cómo van en su proceso de aprendizaje de la enfermedad, del autocuidado, cómo van con los medicamentos, si va a presentar efectos adversos o no, sin discutir. También se debe revisar las debilidades y las barreras de todo el proceso de hospitalización y de esa primera fase de posalta. Hay que seguir con la titulación de los medicamentos, eso es clave. Y digamos que si de pronto el paciente no va a seguir en nuestra institución, en el plan de salida debería quedar sugerido cómo podría ser esa optimización, porque no sabemos a quién podría llegar este paciente. Entonces siempre optimizar y tratar de indicar cómo podría ser esa titulación. Se debe dar instrucciones claras acerca de cómo actuar en caso de signos de alarma o descompensación, o en caso de que haya una modificación relevante en el tratamiento. Algo clave es la comunicación, el seguimiento de estos pacientes,
que esos pacientes se sientan protegidos, que se sientan que son aceptados, digamos, si ya sea en un programa multidisciplinario como una clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces tiene que haber unos métodos de contacto directo con la unidad de insuficiencia cardíaca, generalmente es telefónicos, digamos que la mayor comunicación generalmente se hace con enfermería, que como les digo, pues juega un papel fundamental en el proceso de educación y seguimiento de estos pacientes. Y recordemos que hay un riesgo residual del paciente, entonces en ese grupo muchos de estos pacientes se compensan, pero aún durante la fase de seguimiento ambulatorio, esos pacientes pueden ser candidatos a otro tipo de terapias, como por ejemplo terapias de implantes de dispositivo, cardiosincronizador, cardiofibrilador, inclusive también pueden entrar de pronto a una lista de trasplante o pueden presentar pues terapias paliativas. Entonces hay que tener en cuenta que ese grupo de pacientes puede ser algo dinámico y hay que estar vigilando hacia dónde va nuestro paciente para que no se descompense y evitar que llegue a una nueva hospitalización. Perfecto. Y Clara, ya de los últimos puntos y preguntas, ¿qué importancia le das a las, digamos, a las TIC, a las nuevas herramientas en el seguimiento de pacientes con falla cardíaca? Bueno, definitivamente yo creo que este es un escenario que nos ha enseñado que las herramientas tecnológicas son clave para seguir a estos pacientes. Ahora que nos hemos enfrentado a esta pandemia, hemos entendido que hay muchas cosas que podemos hacer por ellos. En las siguientes diapositivas yo les voy a mostrar rápidamente, porque sé que el tiempo se nos está terminando, que la tecnología se puede implementar para evitar las hospitalizaciones. En la siguiente, por favor. Quiero mostrarles que podemos hacer cosas tan sencillas desde una llamada telefónica hasta utilizar aparatos muy sofisticados, porque la idea en insuficiencia cardíaca es que yo pueda ver a los pacientes en esta fase donde todavía no están sintomáticos, todavía no están con signos de congestión, pero donde yo ya sé que ese paciente tiene una señal de alerta. Pasemos a la siguiente, por favor. Estos son los resultados de algunos de los estudios que tenemos. Este es el uso de los dispositivos de alto voltaje como resincronizadores y desfibriladores. Este es el estudio InTime, donde estos aparatos pueden transmitir de manera remota la información del paciente y podemos identificar si el paciente está presentando congestión o no. La siguiente, por favor. Este estudio mostró que la transmisión diaria de estos datos a partir de los dispositivos de alto voltaje permite disminuir como un desenlace secundario la mortalidad en estos pacientes. Pasemos a la siguiente. También se han utilizado intervenciones como esta. Este es un estudio muy bonito que se hizo en Alemania. Se llama el Team HF2, un estudio en el cual el paciente tenía estos dispositivos en su casa. Una balanza que hacía la transmisión automática del peso, un pulso oxímetro y un aparato para tomarse la presión arterial y un dispositivo para hacer un registro electrocardiográfico. Estos investigadores lograron demostrar que estos pacientes, con estas 4 herramientas conectadas a un sistema de monitoreo, donde había unas enfermeras que 24 horas estaban detectando las alertas, permitía que estos pacientes estuvieran de manera significativa más tiempo libres de síntomas. Pasemos a la siguiente. Y además lograron mostrar un impacto en disminuir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y adicionalmente esto fue tan efectivo que el sistema de salud alemán está considerando implementar esta manera de seguir a los pacientes remotamente. Pasemos a la siguiente. Quiero mostrarles que también disponemos de este dispositivo. Este es el sensor de la arteria pulmonar. Es un dispositivo que se deja en una de las ramas de la arteria pulmonar y sensa los cambios en la presión pulmonar. El aumento súbito de la presión pulmonar es uno de los primeros marcadores de que estos pacientes van a tener un evento de empeoramiento. Y con este dispositivo, en un estudio que se llama el estudio Champion, se logró mostrar una reducción del 38% en los ingresos hospitalarios, tanto en pacientes con función reducida como en pacientes con función preservada. Pasemos a la siguiente. Y definitivamente yo creo que después de todo lo que les hemos mostrado en esta noche, podemos volver a retomar la frase inicial que les proponía Carlos, y es que tratar la insuficiencia cardíaca requiere un plan. Miren todos los aspectos que hemos logrado tocar en esta noche. Yo quiero darle las gracias a Alex, que es la única persona en este mundo que me dice Clara Inés, además de mi mamá cuando me va a regañar, y a Carlos por sus excelentes preguntas. Creo que ha sido muy agradable. Yo he estado contestándoles a todas las preguntas acá de manera interna en el chat. Como ya se nos está acabando el tiempo, quiero preguntarle a Carlos cuáles serían sus conclusiones finales de esta noche. Pues definitivamente, como lo acabas de mencionar, entender que la transición a alta corresponde a un proceso, y un proceso de tener una organización clara y unos objetivos específicos. Uno, evitar que el paciente se vuelva a hospitalizar,
y dos, prevenir la progresión de enfermedad en insuficiencia cardíaca. Como Alex mencionó, la duración de esa transición inicia desde que el paciente está hospitalizado. Una vez el paciente tiene unas condiciones hemodinámicas adecuadas, no está recibiendo terapias intravenosas para estabilidad como inotrópicos o vasodilatadores, y en ese momento empieza el proceso de transición al alta y se prolonga por lo menos en los primeros 30 días, pues dependiendo de la condición clínica del paciente. Pero pues más o menos podemos establecer esos tiempos meta, que necesitamos unos recursos necesarios en los que nuevamente tenemos la evidencia suficiente, clase funcional, digamos, tener una recomendación 1A para que cada vez hayan más unidades de insuficiencia cardíaca para montar estos procesos de transición y sobre todo de seguimiento. Tener claros unos enfoques terapéuticos que ya hablamos, desde los no farmacológicos hasta los farmacológicos, en los cuales la evidencia es suficientemente sólida, en la cual algunas variables hemodinámicas nos permiten iniciar las terapias farmacológicas que hemos revisado durante la noche, y cuáles son las metas para considerar que el paciente le estamos dando un tratamiento eficaz y seguro, evitando la inercia terapéutica que finalmente va a llevar a que el paciente se rehospitalice. Tener claro el plan al alta, tanto Alex lo mencionó varias veces, desde el punto de vista administrativo como médico, asegurar que el paciente tenga una inclusión en un proceso de seguimiento adecuado de educación, de rehabilitación, de asegurarle sus medicamentos, de tener una posibilidad de una demanda inducida, un teléfono, para al encontrar alguna variable como alteración de su peso, de su tensión arterial o su frecuencia cardíaca, tener donde consultar rápidamente para pues contestar la pregunta y tratar de solucionarla lo mejor que podamos. De esa forma tenemos claro que podemos cambiar el pronóstico en esta condición de vulnerabilidad y tener en cuenta que una vez finalicemos este periodo de transición, pues nos queda la gran tarea de la continuidad asistencial, en la que podamos corregir los mayores factores que llevaron a la descompensación de la falla cardíaca o las cosas que están promoviendo o son la etiología de la insuficiencia cardíaca, incluyendo cirugías de falla cardíaca, utilización de dispositivos, trasplantes, bueno, lo que corresponde. Yo creo que eso es básicamente lo que podemos concluir de esta gran resumen de un periodo muy importante de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, muchas gracias. Tú contestaste un montón de preguntas, muchísima gente, la gente estuvo súper activa en el chat, buenísimas preguntas, bastante buenas, pero bueno, creo que a los que las plantearon, pues tú les contestaste con bastante suficiencia, y por tiempo, pues sí, creo que no podemos extendernos en cada una de ellas. Bueno, muchas gracias para Alex, muchas gracias para Carlos, gracias a todos ustedes por sus preguntas. Yo creo que les cumplimos con la promesa de que les íbamos a contestar todas sus preguntas en insuficiencia cardíaca. Los esperamos en nuestra próxima sesión de tópicos selectos en insuficiencia cardíaca, y queremos invitarlos a que visiten las redes sociales del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, donde siempre van a encontrar información muy importante y actualizada. Si quieres, dejamos la última diapositiva donde están las redes sociales del capítulo para que todos nos sigan y estén siempre en contacto con nosotros y se actualicen con todo el contenido que generamos para ellos. Muchas gracias. Sí, bueno, también muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Clara Inés, a Carlos Andrés, por la compañía. Regañada. y gracias a Jorge también por el apoyo, y a Jorge Luis. Y entonces, muchas gracias a todos y lo esperamos la próxima semana en tópicos selectos de insuficiencia cardíaca. Muy amable, buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches para todos. Chao. Hola. ¿Ya estamos Hola, aquí? Estamos aquí. Sí. Todavía estamos aquí. Hasta luego, doctores. Muchísimas gracias. Chao, Jorge. Que descansen. Voy a cerrar ahora mismo. Hasta pronto. Listo, muchas gracias. Listo. Gracias. Chao, gracias por todo. Bueno, Muchas gracias, con mucho Carlos, gusto. y chaito.